Permítanme un segundo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues bienvenidos. Por favor, nada más que alguien me mencione si se puede ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Excelente. Muy bien, gracias. Es que hoy ha sido un día un poco lluvioso aquí donde vivo y generalmente el internet empieza a fallar, apenas un poquito de llovizna y falla, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no haya mayor eventualidad. Lo que vamos a revisar hoy son los temas de la semana 1 y 2, que prácticamente son los conceptos básicos, un poco de historia del turismo, algunos otros conceptos sobre relacionados con la clasificación del turismo y del turista, y vamos a ver también la revisión del preproyecto. Antes de iniciar con los temas, sí quisiera primero ver esta parte porque es relevante y a lo mejor quizás no nos alcance tanto el tiempo, ¿sí? ¿Alguien ya empezó a revisar lo que es el preproyecto? ¿Nadie? Muy bien, vamos a revisarlo y les voy a presentar la pantalla para que veamos juntos dónde se encuentra ubicado, qué es lo que lleva y irlo revisando paso a paso. Permítanme un segundo, no me déjenme colocar la pantalla. Ok, aquí está. Muy bien, nos ubicamos aquí en en nuestra página principal de nuestra asignatura. Y bueno, el preproyecto se encuentra en la semana 3. Recordemos que las actividades de la semana 3 y la semana 4 son para entregar el mismo día, que es el 6 de diciembre. Ok, aquí entramos y van a encontrar el análisis de caso 2 y el preproyecto. Okay. Y aquí van a encontrar las instrucciones y los detalles sobre la misma, ¿no? El preproyecto aquí te solicita de forma individual, pero bueno, desde la primera sesión les he mencionado que pueden trabajar de forma grupal. Importante siempre que el mismo documento que trabajen de forma grupal, cada uno de los integrantes lo tengan y lo suban a la plataforma para que haya evidencia de que trabajaron. ¿Okay? Entonces pueden trabajar individualmente o pueden trabajar de forma grupal. Importante que al revisar esta sección tú entres y le des clic en el botón amarillo para descargar la guía. En la guía tú vas a encontrar todos los detalles del proyecto. Aquí está. Como pueden ver, el preproyecto tiene como objetivo desarrollar una propuesta de análisis turístico, tomando en cuenta algunos elementos como el sistema de mercado y los actores que forman parte de la actividad turística. Y bueno, tienes que desarrollar unos puntos. En otras palabras, basado en los temas que se están viendo, tú puedes identificar quizás alguna problemática y lo que vamos a hacer es dar o generar una propuesta de solución a esa problemática turística que tú identifiques. Como primera parte, es necesario desarrollar el planteamiento del problema. Aquí vas a describir el problema que tú has identificado en el turismo. Puede ser variedad de cuestiones, ¿no? Desde impuestos al turista, lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID, ¿no? Que el turismo se ha tenido que ir adaptando y evolucionando.
Y bueno, vas a colocar el problema, vas a colocar noticias, información que respalden el problema que tú estás identificando. En el punto 2 vas a colocar contexto general y justificación. ¿Qué es lo que va aquí? Vas a colocar información que nos hable del por qué es importante solucionar ese problema o generar una propuesta de mejora, ¿sí? Y en el punto número 3 vas a poner más ejemplos del por qué se considera un problema. En el punto 4 vas a colocar un objetivo general de tu propuesta y los objetivos específicos a alcanzar. Yo generalmente les solicito que pongan uno general y 2 o hasta 3 objetivos específicos. Esto con que el objetivo, las propuestas de mejora de cualquier índole necesitan tener un objetivo central. Por ello se solicita esto para que las propuestas de mejora sean encaminadas de manera más específica a resolver las problemáticas planteadas. Entonces, colocas un objetivo general y 3 específicos. ¿Okay? Luego vas a colocar indicadores de medición o evaluación de resultados. Todo proyecto siempre requiere que se evalúe o que se mida los posibles resultados. Entonces tú vas a colocar, por ejemplo, un listado de herramientas que requieras para evaluar tu proyecto. Puede ser un estudio de mercado, pueden ser encuestas, inclusive herramientas ya existentes. Si vas a analizar, no sé, por ejemplo, el porcentaje de turistas, pueden ser en algunas herramientas de la OMT que ha desarrollado para medir esto. Y tú las colocas en forma de listado y describes para qué te va a servir cada una de ellas, ¿no? De acuerdo a la propuesta que tú estás generando. Y en el apartado 5 vas a generar una reflexión propia de cómo los conocimientos que has estado adquiriendo se relacionan con tus habilidades, con el sistema turístico y con el estudio de la problemática que estás investigando. ¿Cómo vamos a enviar esta tarea? Regresamos a la plataforma. Hasta en la parte final o al pie de la página central está un botón que dice realizar el cuestionario. Le vamos a dar clic. Espero que sí se esté visualizando. Y bueno, aquí, como pueden ver, está por apartado o por puntos de acuerdo a la guía. Si se dan cuenta, que aparece planteamiento de un problema, área de mejora, y en la pregunta 1 te dice planteamiento de un problema, ¿ok? Ya sea que tú vayas respondiendo por separado cada una de estas, o puedes adjuntar el archivo. ¿Dónde adjuntamos el archivo? En la parte final, si se dan cuenta, después del recuadro donde se puede poner la respuesta, debajo hay un botón que se llama Add Attachment. Entonces tú le das clic y ahí puedes adjuntar el documento completo, ¿sí? Si vas a realizar un documento, es importante que tenga una buena portada, inclusive le puedes poner índice, una introducción, y posteriormente vas respondiendo y desarrollando cada uno de los puntos que se solicitan en la guía. Y esa es una, ¿no? Y si vas a responder directamente aquí sobre la plataforma, por favor es importante que desarrollen a profundidad esto. Han pasado de que colocan una línea, no sé, problemática, no sé, impuestos sobre turistas, pero no está desarrollado. Recordemos que lo que se requiere es observar cómo ustedes van desarrollando, van analizando cada una de las
problemáticas que puedan surgir en el turismo, sus ideas. Entonces es importante que esté bien desarrollado, que esté respaldado y que no sea respuestas simples, ¿no? Porque no ese es el objetivo. El objetivo es observar cuáles son tus propuestas como licenciado y desde ahora ya te debes de considerar como licenciado. El día de mañana quizás te encuentres con algo similar y va a ser importante que ya hayas desarrollado tu capacidad de realizar un análisis bien hecho, ¿sí? Y bueno, eso es lo que se quiere en relación al preproyecto. Uh-huh. ¿Dudas hasta aquí del preproyecto? Antes que sigamos avanzando. Adelante, Adolfo. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok. Quería saber, para la parte del preproyecto necesitamos agregar una introducción y conclusión. Pues mira, realmente no se está solicitando, pero es un plus, ¿no? Es parte de la presentación de un buen trabajo académico. Entonces, mi sugerencia es sí realizarlo. Muy bien. Amairani nos está diciendo, ¿me podría dar ejemplos de qué temas podemos abordar? Bueno, les mencionaba ahora que puede ser impuestos sobre turista, puede ser inclusive el tema del COVID ahora, ¿no? Generar alguna propuesta innovadora. Sería muy interesante que ustedes pudiesen generar alguna idea sobre esto. ¿Qué otro? Quizás puede ser precios elevados en cuanto a la transportación. Hay un sinfín de temas que pudiesen ustedes tomar en cuenta, ¿no? Inclusive, bueno, ya vamos a entrar a ver sobre la supraestructura o la estructura, entonces puede ser que a lo mejor haya un lugar que sea muy turístico, pero realmente la localidad no tenga los servicios adecuados para dar un servicio de calidad o para que esa zona se proyecte como un gran destino turístico. Allá ustedes igual pudiesen agarrarse para desarrollar una propuesta para una ciudad que desea convertirse en un gran destino turístico. También ese puede ser. Uh-huh. Muy bien. ¿Más dudas sobre esto? Ninguna. Muy bien, ya que no existe ninguna duda sobre esto, pues bueno, de todas maneras, siempre déjenme un mensaje. Voy a estar al pendiente de sus mensajes para irlos respondiendo y que bueno, al final entreguen un trabajo de calidad, un trabajo de licenciados. Desde ahorita ya pónganse la camiseta, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos al repaso. Permítanme un segundo. Muy bien. Muy bien, ya que hicimos esto, vamos a hacer una dinámica. Les había comentado la vez anterior que íbamos a hacer una dinámica y claro, va a haber una recompensa a los que desean participar. Pero bueno, solo 4 podrán participar. ¿Quién desea participar? Muy bien, León. A ver, déjame apuntar tu apellido. León. Muy bien, Amairani. ¿Quién más? Adolfo.
Hola. Hola, ¿vas a participar, Adolfo? Sí, es que tengo problemas con el internet. Ah, ok. Bueno, esperemos Sí, que... Ok, te este, apunto. ¿escucharon mi comentario? No, ¿qué nos mencionaste? ¿Lo podrías repetir? Este, que si para el preproyecto, necesitamos agregar introducción o conclusión o hasta para al final del proyecto. Ah, ok. Em, pues bueno, mi sugerencia es que le pudieses redactar una introducción. Realmente no se está solicitando en este momento, pero pues estaría muy bien que lo colocaras para que ya empieces a darle cuerpo al proyecto final. Ujú. Ok, gracias, maestra. Sí, de nada. Muy bien, solo tres quisieron participar sin problema con ustedes. Muy bien, vamos a darle, a ver, primero las damas. A Mayrani, de estas figuritas, ¿cuál escoges? Debajo de cada una de ellas hay una sorpresa. Está la carita feliz, el corazón, bueno, la estrella y un sol. ¿Cuál escoges? Hola, buenas noches. La carita feliz. La carita feliz, muy bien. Y vamos a ver qué es lo que hay en la carita feliz. Ahí se me fue, ahí está. Muy bien, vas a finalizar la sesión de hoy. Va a ser una conclusión muy breve, de acuerdo a tus opiniones. Y bueno, esa va a ser tu actividad de esta sesión. Entendido, maestra, muchas gracias. Muy bien, luego sigue León. León, ¿cuál escoges tú? Bueno, yo escogería el sol. El sol. Vas a contar la historia de Thomas Cook. Oh, ok. Cuando lleguemos ahí, antes de que vamos a ver un videito, pero pues nos vas a contar un poquito de lo que pudiste leer, ¿ok? Ok. Y luego Adolfo. Queda el corazón y El la estrella. corazón. El corazón, muy bien. Vas a responder una pregunta sobre el ocio, ¿ok? Ah, ok. Ya cuando lleguemos a la parte interesante, ya al finalizar les voy a decir cuál es la recompensa, ¿ok? Ah, vaya. Muy bien, perfectísimo. Vamos a avanzar, que se nos está yendo el tiempo súper rápido. Muy bien, ¿y qué es el turismo? Esa es la primera pregunta, ¿no? Al iniciar fundamentos de turismo, ¿y qué es el turismo? A ver, ¿qué me puede decir? Comentarios rápidos. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es el turismo? ¿O qué leyeron sobre qué es el turismo? No se escucha, Adolfo. Ok, para mí el turismo es el movimiento de un individuo o un grupo de personas hacia otro lugar, hacia otro destino, por motivos ya sea personales, de trabajo, estudio y otras cositas así. Muy bien, perfecto. Excelente. Muy bien, pues como Adolfo nos acaba de mencionar, pues prácticamente es el desplazamiento de los individuos de un lugar hacia otro, pero que tienen ciertas características, motivaciones, y de acuerdo a todo esto, características y motivaciones tienen también sus clasificaciones. Vamos a ver un video sobre esto y luego seguimos avanzando. Muy bien. Creo que sí se ve, ¿verdad?
Bonito lugar para comer, ¿no les parece? Gracias, muchas gracias. Cualquiera de ustedes desearía estar en un lugar como este en algún momento de su vida. Un paraíso frente al mar, disfrutando una rica bebida, unas vistas increíbles, pero ¿alguna vez se han preguntado cuánto esfuerzo es necesario para que toda esta comodidad sea posible? A continuación responderemos cuestiones similares e intentaremos ofrecerles una aproximación a la industria del turismo. ¡Salud! ¿Qué es el turismo? Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo comprende las actividades que hacen las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual. Con más de 100 años de historia a sus espaldas, la industria del turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes del mundo y por supuesto una de las más rentables para nuestro país. Se estima que México recibe anualmente más de 20 millones de visitantes, de los cuales más de 3 millones escogen como destino de sus vacaciones a la Riviera Maya. El lugar ofrece servicios que van desde el hospedaje hasta el ecoturismo, pasando por una gran variedad de interesantes propuestas, restaurantes y bares, eventos de todo tipo, deportes acuáticos, destinos arqueológicos y culturales, actividades recreativas, parques de la naturaleza y un largo etcétera que convierten al destino en uno de los favoritos para los turistas de medio mundo. Pero, ¿cuál es la base en la que se sustenta todo este negocio? El turismo depende en primera instancia de un factor clave y sin el que no podría entenderse: las personas. Eso es, personas como yo que demandamos un producto o servicio y personas como Carla que nos los proporcionan. Gracias. En este hotel encontramos a muchos turistas que son atendidos por recepcionistas, meseros, agentes de viaje, y todos ellos tienen algo en común. ¿Saben a qué me refiero? Correcto, su sonrisa. Todos ellos atienden a sus clientes con una gran sonrisa dibujada en su rostro. Seguro que han escuchado en alguna ocasión la frase: el cliente siempre tiene la razón. Aunque no deja de ser una pequeña exageración, no carece de sentido, pues los clientes son la base que sustenta cualquier clase de negocio. De la atención que se les brinda depende gran parte del éxito o del fracaso del mismo. Yo creo que está muy bien definido que somos la industria de la hospitalidad y realmente lo que nosotros necesitamos es tener una vocación de servicio donde nos interese lo que le sucede a las personas que nos visitan. Esto es un estándar en la hotelería, o sea, siempre de brindar la sonrisa y tratar de evitar a lo más posible las malas actitudes. Y bueno, pues yo creo que eso se logra mucho cuando tienes la posibilidad de trabajar en un equipo donde a todos les importa lo que le suceda al huésped y a todos nos importa poderle ayudar en lo que él requiere. Además de una gran sonrisa, son muchos otros los factores que permiten a los clientes disfrutar de su estancia, tales como el trato educado, personal y afable, la higiene personal y el cuidado en el vestuario, saber escuchar, no abrumar al cliente con argumentos de venta innecesarios, la humildad, la sinceridad y la puntualidad, entre otras. Así pues, el turismo es una industria importantísima, no solo capaz de mover grandes cifras económicas, sino también de implicar mover a un gran número de personas. Es una industria basada en ofrecer productos de calidad y brindar un servicio al cliente que le permita sentirse cómodo, seguro y con ganas de regresar de nuevo. Muy bien, como pudimos ver en el video, el turismo realmente es un conjunto de varios elementos, no solamente del desplazamiento de personas, sino que están implicados también los atractivos, el servicio, están implicados también la calidad en cuanto a la llegada del turista. Y bueno, vamos a ir viendo más elementos relacionados con el turismo, pero antes vamos a hablar de Thomas Cook. Entonces, para esto, León nos va a contar quién es Thomas Cook, qué hizo, por qué es importante conocerlo.
Bueno, buenas noches. Buenas Quería noches. comentar que cuando empecé a ver el tema aquí en la plataforma de Thomas Cook, me sorprendió, la verdad, porque yo no conocía muchos detalles de la historia de Thomas Cook. Pensé que simplemente era un nombre comercial, pero yo me acuerdo que hace como 1 año y medio, casi 2 años tal vez, esta empresa pues era un tour operador muy grande y operaba inclusive aquí en el destino, traía charters desde Inglaterra. Algo pasó que la compañía se sumió en una crisis y ya se disolvió, pero era una compañía muy, muy grande. Entonces, cuando empecé a leer, pues me di cuenta que realmente, pues, básicamente fue como, no sé si fue, qué tan circunstancial fue, entiendo que organizaron su primer viaje con una convención en contra del alcohol, ¿no? Y a partir de esta organización de este viaje, empezó ya, pues, como a crearse, a lo mejor sin saberlo, ¿no? El concepto del tour operador, ¿no? Por así decirlo, o lo que hoy conocemos como tour operador, y armaban sus viajes y sus rutas, ¿no? También hacían conexiones con ferrocarriles en primera instancia, y iban organizando cada vez eventos y viajes de más, con más participantes, ¿no? Entonces creo que ya después se internacionalizaron, se movieron replicaron en Estados Unidos y demás. No sé si esta compañía que actualmente, bueno, que hasta hace un par de años operaba era la misma, pero creo que fueron como que los creadores, ¿no? O esta persona fue el creador de ese concepto, ¿no? De alguna manera. Correcto, así es. Vamos a complementar tu información. Tocaste un tema muy interesante, ¿no? Precisamente la de la compañía, que lamentablemente, pues digamos, entró en crisis por algo muy, bueno, sí, algo muy importante, o quizás que toda empresa debería de tomar en cuenta, que es la adaptación a la modernidad. Una de las cuestiones por las cuales la compañía Thomas Cook entró en quiebra fue precisamente porque no se adaptaron a la tecnología, imagínense. Y era una empresa súper grande de muchos años. Y bueno, vamos a ver el video sobre Thomas Cook, muy breve. Muy bien, aquí está. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Y querido México. En el año de 1808 nace en Inglaterra Thomas Cook. A él se le considera el padre del turismo moderno o el padre de la industria turística. ¿Pero por qué razón? Bueno, Cook era predicador y una de sus principales angustias era la terrible adicción que sufrían muchos de sus compatriotas, el alcoholismo. ¡Oh, no! En 1841, Thomas Cook decidió asistir a un evento del Movimiento por la Templanza, organización que ayudaba a personas con problemas de alcoholismo. Pero Cook no quería ir solo. No. Él quería llevar a 540 personas a este evento informativo sobre los peligros del alcohol. Pero lo complicado no solo era llevar a tanta gente de una ciudad a otra. Además había que organizarlos, atenderlos en el trayecto, tener todo listo en el punto del destino y nuevamente traerlos a todos felices y contentos de vuelta a casa. Y todo esto Thomas Cook lo logró en el que es considerado el primer viaje turístico de la era moderna. Pero esto también le dejó unas buenas ganancias. Así que organizó más viajes y nuevos destinos para el movimiento de la templanza. Pero muy pronto empezó a incluir destinos dedicados exclusivamente al ocio y al disfrute. Así, 10 años después de aquel modesto inicio con el movimiento por la templanza, Thomas Cook logró llevar a 150,000 personas a la gran exposición de Londres.
Para este entonces, Cook ya había fundado la que es considerada como la primera agencia de viajes de la historia, y muy pronto empezó a expandir sus destinos hacia otros países en el mundo, convirtiéndose en una de las primeras empresas con presencia global. Para el año de 1872, el éxito era arrollador y entonces se asocia con su hijo y juntos forman la compañía Thomas Cook & Son. La empresa continuaría operando durante casi un siglo bajo este nombre hasta el año de 1974, cuando cambiaría su denominación por Thomas Cook Group. Pero en el año de 1892, Cook partiría en un viaje a ese lugar que Shakespeare llama The Undiscovered Country, y quizá ya esté organizando viajes por allá. Pero Cook fue un visionario en muchos aspectos, y a él le debemos el antecedente directo de los cheques de viajero. También, en el año de 1845, publicó un folleto con el itinerario de uno de sus recorridos, al que se considera el antecedente de las revistas de viajes actuales. El legado de Cook es impresionante, no solo para la industria del turismo, en la cual lo que hoy en día podríamos llamar como la evolución directa de su empresa genera 9 millones de euros de ganancias anuales y transporta a 23 millones de turistas cada año. Además, se dice que la empresa de Cook, gracias a los viajes, contribuyó a la unificación del Estado italiano. Y esto es bien importante, pues pone de manifiesto que los viajes también unen a las personas y a los pueblos. Así que sigamos el ejemplo de Cook y vámonos de viaje. Muy bien. ¿Cómo vieron? Súper interesante, ¿no? Imagínense, fue el padre del turismo moderno y el primer viaje realizado bien hecho fue en 1841, entonces ya se imaginarán, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y bueno, permítanme un segundo. Muy bien, aquí está. Te vas a revisar un poco de conceptos, ¿no? Cada asignatura siempre vamos a iniciar por conocer conceptos y esto es importante. Puede ser un poco cansado, pero es importante para tener las bases sólidas y poder comprender al final los temas de forma más concreta, ¿ok? Bueno, vamos a hablar específicamente sobre el concepto de turismo. Existen bastantes autores que definen el turismo de formas diferentes. Y bueno, aquí les presento algunos. El origen etimológico del turismo es del latín tornare, del cual derivan vocablos en inglés tour, viaje, de la palabra francesa tour, viaje o excursión circular. Esto nos lo menciona Ramírez. Por otro lado, la OMT define al turismo como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios profesionales. Por otro lado, Mattison y Wall nos menciona que el turismo es el movimiento temporal de la gente por periodos inferiores a un año o destinados fuera del lugar de residencia y de trabajo. Las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas. Por otro lado, Burkhardt y Medic nos menciona que el turismo son los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera de su lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos, perdón. Muy bien, pudimos ahorita leer las diferentes definiciones de turismo, pero tienen algo en común. ¿Se dieron cuenta cuál es el concepto o las palabras en común que tienen estas definiciones? ¿Alguien me podría decir?
¿Alguien se dio cuenta de cuál es lo que une a estas tres definiciones? Movimiento, ¿ok? ¿Qué más? Ok, movimiento. Muy bien. Bueno, sí, precisamente algo de manera específica en las que se entrelazan esos es que es un movimiento de personas fuera de su lugar de origen. Si se dan cuenta, en los tres nos menciona esto. En el primero de la OMT, movimiento de personas o lugares fuera de su lugar de residencia. Mattison igual nos menciona que es fuera del lugar de residencia y de trabajo. Y es un movimiento temporal. También se menciona por Burkhardt que es un desplazamiento fuera de su lugar de residencia y de trabajo. Entonces, podemos observar que existen diferentes conceptos de turismo creados o, bueno, realizados por diferentes autores, pero siempre el turismo va a tener esa esencia, que es un desplazamiento de personas fuera de su lugar de origen. Y bueno, a partir de esta definición existen dos temas principales relacionados con el turismo. El primero de ellos es el tiempo libre. El tiempo libre es un tiempo que queda después de que ya hemos hecho nuestro trabajo, que ya regresamos de ocupaciones y todo es lo que queda, ¿sí? Pero realmente en ese tiempo libre también podemos hacer otras actividades que a lo mejor sí están relacionadas con alguna u otra obligación o puede ser que sea muy breve. Aquí nos menciona que en las primeras etapas del desarrollo de las sociedades el tiempo libre estaba limitado a las clases privilegiadas, ya que los obreros esclavos no gozaban con este satisfactor. Realmente sí, antes no existía nada de esto de como que de vacaciones y que mi tiempo libre. No, hace mucho tiempo todos trabajaban y sí, las clases altas son las únicas que gozaban con algún tiempo por ahí, ¿no? Y bueno, por otro lado está el ocio. El ocio es un tiempo que podemos aplicar voluntariamente a elección para hacer alguna otra actividad que nos distraiga, nos brinde placer, para que estemos relajados, ¿no? Además de que se realiza una vez que se ha liberado de las obligaciones ya totalmente profesionales, familiares y sociales. ¿Ok? Un poco de historia sobre el ocio es que en la civilización romana, donde surge por primera vez el concepto de ocio para designar un momento de descanso, de paz y tranquilidad. Este tiempo se usaba además de cultivar el arte en actividades recreativas para las masas como justas deportivas, carreras. Y bueno, aquí la pregunta es, ocio versus tiempo libre. ¿Todo tiempo libre puede considerarse como ocio? Y esta pregunta nos la va a mencionar o describir qué es lo que piensa Adolfo. ¿Qué opinas sobre esta pregunta o qué te lleva a reflexionar esta pregunta? ¿Todo tiempo libre puede considerarse como ocio? Pues, a ver, creo que sí. Para ti sí. Okay. ¿Por qué? Sí, porque pues de acuerdo a mi entendimiento, el tiempo libre y el ocio, los dos son tiempo que tienes libre por ya de haber hecho todo tu trabajo, todos los quehaceres. Eso es lo que tienen en similar los dos, el tiempo libre y el ocio. Y pues de ahí puede uno ya buscar otras actividades para, como usted mencionó, lo que es el relajamiento y cosas que no tengan que ver con nada, lo que ya mencioné, el trabajo y cosas de personales y así. Ok, ¿alguien más que quisiera dar una opinión sobre esta pregunta? ¿Alguien más que tenga quizás una opinión diferente?
¿Todo tiempo libre se puede considerar como ocio? Sí, no, ¿por qué? Bueno, yo realmente no he, sería así como que buscar la definición de qué es ocio exactamente, ¿no? O cómo, porque lo podemos comprender como que, bueno, no tengo nada que hacer y entonces, pues, me acuesto pues a reposar, ¿no? Entonces, estoy de ocioso, ¿no? Como el concepto que lo entendemos así, habría que ver la definición exacta. Yo pienso, por ejemplo, en mi caso, me pasaba mucho que de pronto tenía yo tiempo, por así decirlo, libre, que no ocupaba específicamente en algo, y me metí yo a ver así en las redes sociales un video tras otro, y memes, y realmente como que pues me enganchaba mucho en eso, y podía pasar inclusive horas, ¿no? Pegado al teléfono, o en el Facebook, o en el Instagram y demás, y yo decía, bueno, ¿y por qué no estoy aprovechando este tiempo en algo que me pueda dar, eh, pues algo más, ¿no? O sea, que me pueda ayudar, en vez de estarlo desperdiciando, que yo considero que estaba yo de ocioso, ¿no? Porque realmente no estaba dedicando ese tiempo a algo productivo. Entonces, pues considero que ahorita sí tengo este tiempo libre, o este tiempo libre que tenía, porque ya ahora ya no es tanto, lo estoy utilizando pues de esta manera. Entonces, pues anteriormente era tiempo libre, que ahorita lo dedico en otra cosa, pero no sé exactamente si sería ocio, ¿no? Como tal, lo que hacía anteriormente. Muy bien, si nos vamos a la definición de ocio, el ocio supone un tiempo en el que te puedes cultivar como persona, no como nosotros mexicanos, y ya lo tenemos entrelazado, ¿no? Como que ahí estás ahí nada más perdiendo el tiempo. No, el ocio sí tiene que ver con, o sea, relajarte, pero son actividades que te van a cultivar, actividades inclusive deportivas. Y bueno, aquí la pregunta, pues bueno, el tiempo libre es, volvemos a la definición, el tiempo libre es el periodo de tiempo que queda desocupado después de las horas normales de trabajo para liberarse de la tensión acumulada. Y bueno, esta surge después de haber trabajado. Por otro lado, pero este tiempo es determinado, es decir, a lo mejor tienes un tiempo libre de 2 horas, pero luego sigues trabajando, ¿sí? En cambio, el ocio, vamos a la definición, es un tiempo que podemos aplicar voluntariamente a elección para hacer una actividad que nos distraiga, que nos brinde placer, que no implique ningún trabajo remunerado ni obligación, porque bueno, en el tiempo libre quizás tú aprovechas para ir a apagar la luz, bueno, ahorita todo lo hacemos por teléfono, ¿no? Pero para los que todavía van a ir a apagar la luz, ir a ver al niño, etcétera, ¿no? El ocio es únicamente el tiempo dedicado para relajarse. O sea, no vas a hacer nada que tenga que ver con alguna obligación que tengas que hacer o algún pendiente. Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien, estuvo muy padre este análisis. Hay otro video por acá. Vamos a ver orígenes y evolución del turismo. Permítanme un momento. La verdad es un video muy cortito, interesante, que vamos a poder... Ok, aquí está. El turismo tiene una historia llena de éxitos y fracasos en muchas partes del mundo. Historia del turismo. La historia trazada en el tiempo nos permite mirar en orden cronológico sus más importantes hitos. Paleolítico. La vida humana al principio era dura. Evidencias sugieren que en esta época todas las actividades de la vida humana estaban centradas en la supervivencia diaria. La búsqueda para cubrir sus necesidades básicas, agua, comida y refugio.
La evolución del hombre estuvo marcada por el nomadismo. Las personas viajaban a pie por senderos a campo abierto, bosques o tierras pantanosas. Muchos tenían que viajar a sitios desconocidos, creando aventuras peligrosas que requerían de mucho cuidado y habilidades. El descubrimiento del control del fuego, el uso de herramientas y las habilidades para construir refugios temporales amplió la distancia de los viajes. Neolítico. Es una época de cambio. Durante este periodo, los pueblos primitivos se establecieron en áreas permanentes, formaron comunidades agrícolas y desarrollaron culturas elementales. Varias innovaciones aparecieron en la Edad Neolítica que cambiaron la naturaleza de los viajes. Los barcos de vela fueron construidos en Egipto alrededor del año 4000 a.C. Igualmente, los sumerios alrededor del 3500 a.C. inventaron la rueda, la cual fue utilizada para mover materiales, personas y otros elementos. El crecimiento de las comunidades agrícolas permitió almacenar alimentos y agua, lo que ofreció algo de seguridad y estabilidad a los viajeros. Esta seguridad fortaleció el intercambio de los excedentes de bienes por comida, artefactos, herramientas y armas. La cultura y la religión emergieron fortaleciendo los viajes con propósito religioso y espiritual. Estas comunidades viajaban a santuarios, cementerios y lugares sagrados. Civilizaciones antiguas. Muchos historiadores y antropólogos consideran que los viajes para realizar negocios y comerciar fueron una actividad común entre las antiguas civilizaciones. Los griegos iniciaron con una importancia al tiempo libre y al ocio, lo que les permitió dedicarse a la cultura, al deporte y a la religión. Por otra parte, los romanos como pueblo conquistador tomaron elementos de la cultura griega, desarrollándolos y dando origen a la cultura grecorromana. Los desplazamientos entre los primeros pueblos conocidos como la civilización antigua fueron entre Mesopotamia, China, India y Egipto. En esta época, los romanos acostumbraban a utilizar el termalismo en baños comunes, lo que permitió aumentar la socialización. Para ampliar su imperio, el desarrollo de vías de comunicación fue un factor determinante. En su desarrollo con grandes avances tecnológicos, la creación de vías incluía posadas, establos para animales, mapas y otros, así como la vía Apia fue símbolo de prosperidad y bienestar económico. Estos caminos permitieron el desarrollo cultural y recreativo, permitiendo participar en grandes eventos de teatro y juegos. Edad Media. La caída del Imperio Romano estuvo acompañada de grandes cambios que afectarían los viajes, creando un retroceso o estancamiento del imperio. Los viajes locales continuaron concentrándose en el trueque y en el comercio. Sin embargo, surge una nueva forma de viajar durante estos tiempos: las peregrinaciones. Tanto para el islamismo como el cristianismo, que son las fuerzas principales de Europa en esta época, invitan a la reflexión y a la inversión del tiempo libre en pensamientos espirituales, lo que da origen a las cruzadas, que tenían como objetivo arrebatar a los árabes el territorio sagrado para los cristianos. Al lado iban los comerciantes, quienes en muchas ocasiones financiaron estas empresas religiosas, lo que posibilitó las excursiones a Tierra Santa, Venecia y el Camino de Santiago de Compostela, los cuales siguen vigentes desde el año 814. Esto se extendió por toda Europa y se dio comienzo a la creación de mapas y rutas de las peregrinaciones, mostrando todos los servicios a los viajeros. Cabe mencionar que en las peregrinaciones que hacían los árabes era hacia la Meca. Los guías aquí ya estaban disponibles para proporcionar asistencia a los viajeros, para mostrarles los principales lugares profanos y las atracciones sagradas. Renacimiento. El Renacimiento fue el tiempo del oculto, del cambio y de la exploración. Las expediciones de los peregrinos continuaron durante la Edad Media. La historia cuenta que más de 1000 de ellos mueren en Roma como consecuencia de la peste bubónica que azotó fuertemente al sur de Europa. Aparecen las primeras formas de alojamiento y surge el concepto de hotel, espacios destinados a las grandes personalidades y cortesanos.
En este momento nacen las expediciones marítimas y dan paso al mercantilismo y a la expansión económica de las grandes potencias del globo terráqueo. Aparece la geografía como ciencia y el interés por conocer y viajar. Estas empresas expedicionarias estuvieron organizadas por potencias marítimas como Portugal, España, Inglaterra y Francia. Finalizando el siglo XVI, aparece la costumbre de enviar a los jóvenes aristócratas ingleses a realizar el Grand Tour como premio por realizar sus estudios o para complementar su proceso de formación y la adquisición de nuevas experiencias. Se estima que este viaje era por más de 2 años. Expertos de la historia del turismo consideran que el Grand Tour es el iniciador del turismo moderno. Para este momento se da el gran auge a las aguas termales, las que tenían propiedades de entretenimiento y salud. Era industrial. Durante la era industrial, la economía de las naciones pasó de ser agrícola rural a la industria urbana. Se puede afirmar que el despliegue del turismo como actividad económica con los criterios de ocio, descanso y placer tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Se producen una serie de cambios manifestados en la revolución industrial, permitiendo a la burguesía disponer de mayores recursos económicos para la práctica del ocio y el tiempo libre. A mediados del siglo XIX, el inglés Thomas Cook, padre del turismo moderno, organizó el primer viaje de la historia en grupos, surgiendo así el primer paquete turístico. Este viaje lo realizó para 600 personas en tren para el encuentro de sus miembros a un costo reducido. Poco más tarde crea la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook & Son. A este personaje se le atribuye la creación del bono o voucher, el cual era un documento que permitía a los turistas utilizar los servicios de los hoteles mediante una agencia que actúa como intermediario. En esta misma época, los empresarios Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes American Express, inicialmente orientada al transporte de mercancías, que más adelante se convirtió en una de las más prestigiosas. A ella se le debe el sistema de financiación y a la emisión de cheques de viajes, considerado como dinero personalizado. En cuanto a la hotelería, aparece la figura de César Ritz, padre de la hostelería moderna. Su importancia se debe a que mejoró todos los servicios del alojamiento. Además, creó el cuarto de baño en las habitaciones y sus aportes revolucionaron la administración hotelera. Época contemporánea. Terminada la Primera y Segunda Guerra Mundial, los europeos salen a viajar para olvidarse de los desastres causados por los conflictos. La industria despega y aparecen los automóviles, los autocares y el avión comercial, lo que permite que los turistas invadan playas, ríos y lagos, posibilitando el auge del turismo y el ocio. Los grandes acontecimientos como la caída de los regímenes comunistas europeos, conflictos internacionales y la reunificación de Alemania consolida el sector, aumentando la oferta y la demanda de nuevos productos y destinos turísticos. El turismo empieza a tenerse en cuenta dentro de las agendas de los gobiernos y de los organismos nacionales e internacionales, implementando políticas de promoción, planificación y comercialización. Es en el momento en que se trabaja el concepto de desarrollo turístico sostenible y los empresarios amplían el criterio de responsabilidad social empresarial. Siglo XXI. En las primeras décadas del siglo, las tendencias indican que el aumento de los viajes internacionales desde Asia Oriental y el Pacífico convierten a esta región como una región emisora de turistas, desplazando a las Américas y a Europa. El seguimiento del sol y la playa estarán orientados hacia destinos cada vez más lejanos y exóticos. El turismo de aventura se estima que crecerá ante los requerimientos de nuevas experiencias y riesgos. El turismo de naturaleza adquiere un nuevo impulso ante la renovada conciencia ambiental y cultural. Por todo lo anterior, se concluye que el turismo en el mundo experimenta un alto crecimiento y los países en vía de desarrollo deben hacer grandes esfuerzos de inversión en la búsqueda de la paz, la infraestructura y la promoción turística, si pretenden ser partícipes de esta bonanza turística. Muy bien, como vieron, si se dan cuenta, el turismo, además de ser un desplazamiento de personas de un lugar a otro, es impactado siempre por los acontecimientos que suceden entre los países. Si se dan cuenta, antes, en la antigüedad, solo algunos podían viajar. Luego, con las guerras,
y y la finalización de estas, ya empieza la gente a querer salir y explorar otros lugares. Pero si existiera guerra en algún lugar, obviamente y definitivamente, pues la gente no tendría cabeza para estar gastando en viajes, ¿no? Entonces el turismo realmente es una dinámica bastante compleja en la cual intervienen muchas variantes, ¿no? Inclusive hoy en día podemos analizar, ¿no? Cuestiones del COVID, cómo afectó al turismo, y el turismo realmente no es un simple hecho de salir de un lugar a otro, ¿no? Sino que es influenciado por diferentes elementos. Bien, vamos a seguir. Espero que nos dé tiempo de ver todo, porque tengo otra clase. Pero bueno, vamos a seguir. Turismo de masas. El turismo de masas es el primer movimiento de turismo, y es el turismo tradicional o convencional, como se ha llamado, ¿no? Es aquel que, como su nombre lo indica, es ejercido por un gran número de personas en destinos de sol y playa. Ejemplos, pues Riviera Maya, ¿no? Cuando llegan los cruceros, a eso se le llama turismo de masa. Sus características, pues bueno, están conformados por diferentes condiciones, edades, y se realizan en épocas del año, ya sabemos, como verano, primavera, donde se puede disfrutar precisamente del sol y la playa. Y bueno, las actividades que mayormente realizan son visitas a playas grandes de destinos turísticos, o bien a ciudades coloniales o de atractivos culturales. En cuanto a historia, pues como parte de lo que ya hemos visto en el video, pues empieza el turismo en los años de 1900, se le llama como el turismo de despegue o Belle Époque, o después sigue en la etapa 2, que es la Primera Guerra Mundial, periodo caracterizado por la represión del turismo debido al retroceso de la economía. Pues prácticamente eso es algo que influyó mucho, ¿no? A que las personas ya no viajaran o quisieran desplazarse hacia otros lugares, ¿no? Y definitivamente solamente aquellas personas que tuvieran dinero podían realizar viajes. Después está el periodo entre guerras, que prácticamente es lo que ya hemos estado analizando, que cómo han influenciado el que inicie una guerra, el que finalice, en la economía para que la gente pueda viajar, ¿no? Después sigue la Segunda Guerra Mundial. Se impedía viajar por placer a puntos distantes, ya que los gobiernos de diferentes países pusieron restricciones para el otorgamiento de visas y pasaportes. Y bueno, el turismo de masas contemporáneo, pues es el que inició desde 1945 hasta la fecha, ¿no? Cuando ya termina la guerra, se une la clase media y se mejora la transportación, se reduce las jornadas laborales, aparecen las vacaciones, mejoramiento del nivel de vida. Se reconoce que dentro del ocio debe existir los viajes, ¿no? Entonces, es importante e interesante recalcar esto, ¿no? Nuevamente, el turismo no es solamente un desplazamiento, es una intervención de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, culturales, que van a hacer que continúe o no continúe, o que se vaya transformando el turismo, ¿no? ¿Y cuáles son los actores que intervienen en la actividad turística? Pues precisamente el turista, que es una persona que pernocta en un medio de alojamiento. ¿Qué es pernoctar? Es decir, que se queda una noche, al menos, en un lugar a descansar. Asimismo, las características del turista es que permanecen en un destino por más de 24 horas, pero menos de 6 meses. Aquellos que viajan por negocios también son considerados como turistas, viajan a un lugar distinto a su lugar de origen, y bueno, realmente no hace distinción de raza, idioma, sexo y edad. Esas son las características. El visitante es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual,
pero con una duración de tiempo inferior a 12 meses y cuya finalidad principal del viaje no es el ejercer una actividad que se remunere en el lugar del país visitado. Comprende tanto turistas como excursionistas y el excursionista precisamente es aquel visitante que no se queda en el lugar, en un medio de alojamiento, permanece en un lugar menos de 24 horas y se incluyen, por ejemplo, a los pasajeros de un crucero, que aunque se encuentran en un puerto determinado, se hospedan en su barco y no generan ingreso para los hoteles del lugar al que están visitando. Si se dan cuenta, estos conceptos o las diferencias que puede existir entre un excursionista, turista, pues es la temporalidad en sí, ¿no? Bueno, a partir de ello, existe también una clasificación del turismo, que, como les vuelvo a mencionar, puedes encontrar diferentes autores que te lo definen de forma diferente o que pueden tener otro tipo de clasificaciones. Entonces, hay que estar aperturados a esto, ¿no? Porque así como las industrias automovilísticas van evolucionando, también el turismo va evolucionando, se va transformando y existen nuevas formas de hacer turismo, ¿no? O motivaciones distintas para hacer turismo. Y bueno, entre las clásicas o las básicas se pueden encontrar la clasificación por origen y destino. El doméstico se relaciona con residentes visitando su propio país. El receptivo, no residentes de otros países, visitantes que recibe determinada localidad. Por ejemplo, en México, pues recibimos a los de Francia, China, a eso se refiere. El emisor, residentes del propio país que se dirigen a otros países. También hay de origen y destino, pero se puede combinar. En el interior puede ser que exista doméstico y receptivo, nacional, doméstico y emisor, el internacional, emisor y receptivo. Y bueno, también existe una clasificación de acuerdo a la duración y distancia de viaje, que puede ser corta, que puede ser un viaje como tal turístico, donde el turista se queda, recordemos cuánto tiempo, más de 24 horas o mínimo 24 horas. Por su organización puede ser que sea un turista que de forma individual quiere realizar algún viaje. También hay de grupos organizado. Y la clasificación también de otro tipo que pueden ser por su nacionalidad, por origen y destino, duración del viaje, puede ser todo el día, de 3 a 5 días, viajes largos de hasta un año, por nivel socioeconómico, pues definitivo, ¿no? Tenemos a turistas que son los VIP o más allá, ¿no? Que los tratan, inclusive en la hotelería les llaman como senior, ¿no? Está el turismo de ingreso medio, bajo, por cómo está organizado su viaje, su organización cuantitativa, que puede ser por masas o minorías, su composición social y por la finalidad perseguida, objeto de viaje, que puede ser a partir de una motivación ya sea deportiva, gastronómica o recreativa. Todo esto va surgiendo, como les he mencionado, de acuerdo a cómo va evolucionando también la sociedad, las necesidades, los gustos de las personas, ¿no? Entonces, nunca hay que como que quedarnos con ciertos o determinadas clasificaciones, porque todo el tiempo va evolucionando, ¿sí? Tenemos como tal el turismo de sol y playa, el turismo científico, que es abrir las fronteras a la investigación a ciertas áreas para ampliar y complementar conocimientos, el turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo cultural. También existe el turismo gastronómico, religioso. Imagínense viajar a otro lado simplemente para probar o que el atractivo principal sea la comida. Imagínense personas motivadas por la comida, ¿no? También hay turismo de afinidad de interés, turismo convencional o turismo especializado que se dedica a viajar precisamente para apoyar a otros lugares, ¿no? De acuerdo a
la OMT, la Organización Mundial del Turismo, también ellos tienen su propia definición que prácticamente se relacionan con los primeros que ya vimos, que es el turismo receptor, que se refiere a corrientes de visitantes internacionales que van de un lugar a otro, ¿no? También está el turismo emisor o emisivo, residentes de un país que se dirigen a otros países. El turismo doméstico que se realiza dentro del propio país. Por ejemplo, yo vivo en México y quiero visitar a lo mejor Oaxaca. Entonces estoy visitando mi propio país, estoy haciendo un turismo doméstico. Y aquí este es un cuadro que la OMT siempre, bueno, un gráfico que siempre la OMT u otros autores utilizan, ¿no? Para ejemplificar lo que es la clasificación del turismo, ¿no? Tenemos el turismo interior, que de acuerdo a la OMT está combinado con el turismo doméstico receptivo, el turismo nacional doméstico y emisor, y el turismo internacional con emisor y receptivo. Y bueno, lo del turismo ha venido evolucionando o venía evolucionando hace unos años de forma pues buena, ¿no? Un incremento bueno, que realmente, como ya les he mencionado, está influenciado por el crecimiento económico, que los viajes sean más económicos. No sé si se dieron cuenta que cuando ya empezó la gente a salir de la pandemia, había vuelos muy económicos que te quedabas así como que súper sorprendido. Creo que aquí apareció un viaje redondo, Ciudad de México, Quintana Roo, redondo, imagínense. Creo que era de 1,500 pesos. Súper económico. Y bueno, todos estos factores influencian en el turismo para que este se pueda ir incrementando, ¿no? Y bueno, según las tendencias de la OMT que ya hemos estado viendo, de acuerdo a la evolución del turismo, se pueden ir incrementando o modificando de acuerdo a la inspiración del propio consumidor o del turista. Ahora el turista, ¿qué es lo que busca? Algo más saludable, algo de que les traiga salud y bienestar mental y emocional, o el turismo wellness, o, ay, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, algo más así, ¿no? Algo más que les traiga armonía en su vida. Entonces es un tipo de turismo que se está dando mucho, ¿no? Y definitivamente tiene que estar ligado con la modernización de la industria turística en cuanto a materia de tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Y todas estas se van transformando, como ya les he mencionado, debido a las nuevas necesidades y gustos del propio turista, ¿no? Y bueno, llegamos hasta aquí al final de la sesión y Amairani nos va a mencionar algo muy concreto para cerrar la sesión de hoy. Buenas noches, bueno, como conclusión, perdón. Sí, adelante. Pues, yo considero que Thomas Cook fue para nosotros puede ser una gran inspiración, porque él no se quedaba, vamos a decir, como los brazos cruzados, buscaba las maneras de cómo seguir avanzando y con eso logró crear su propia empresa de turismo. Y pues con el turismo, la verdad, para mí es muy interesante porque yo ya trabajé en una isla que depende mucho del turismo. Entonces yo por eso elegí esta carrera y ahora con los temas vistos, la verdad sí me llama mucho la atención y ahorita podemos aplicarlo más. Y pues, perdón, estoy nerviosa. No te preocupes. Y pues con el turismo en sí, siempre vamos como dice usted, siempre va a estar siempre se va a relacionar con otras cosas, no solo es viajar, sino que viajamos por algo, ya sea por conocer un lugar,
querer ay, perdón, querer probar una comida o algo así. Entonces, sobre el tiempo libre, ahora con el COVID no nos ha permitido salir a conocer. Entonces, como apenas abrieron nuevamente los centros turísticos, pues lo único que queremos ahorita es como que distraernos y viajar. Y pues con el ocio es eso, buscar como qué hacer, distraernos con algo, como decía mi compañero, tenemos que buscar algo con que distraernos, ya sea viendo memes o cosas deportivas. Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo sin mis tiempos libres, aparte de dedicarme a mi hijo, siempre me gusta salir al rancho. Yo busco como que una distracción más. Okay. Es todo. Con eso concluyes la clase. Ok. Muy bien. No te preocupes, Amairani. Muy bien. Pues sí, precisamente ahorita ya vimos como que las bases, ¿no? Un poquito de la historia del turismo, cómo es que fue que surgió. Ya vimos que el turismo no es solamente un desplazamiento, sino que intervienen varios factores y que además está influenciado por muchos otros factores externos, ¿no? Hablábamos de las guerras, que también están relacionadas con cuestiones políticas. Ahorita pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Cuestiones de salud a nivel mundial. Entonces, el turismo va más allá que solo el hecho de desplazarse. Bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias a los compañeros que participaron. ¿Cuál es el premio de los que participaron el día de hoy? Pues precisamente van a tener un punto sobre el trabajo final. ¿Ok? Ellos van a tener un punto extra sobre el trabajo final. Así que ya están anotados. Muchísimas gracias. Bonita noche, San Enrico, y nos vemos la siguiente sesión. Gracias por todo. Hasta luego.